Gracias a cada uno de ustedes por participar en esta noche en el penúltimo estudio del libro de Gálatas. ¿Cómo ha pasado rápido el tiempo? Estamos ya después de 3 meses finalizando, y si alguna vez alguien le pregunta ¿qué libro de la Biblia has leído? Tú puedes decir cualquiera, pero si es que le preguntan cuál has estudiado, te animo a que puedas decir Gálatas, que es un hermoso libro. Ya estamos terminando este estudio y hoy vamos a continuar con la sección práctica. Así que quiero invitarles, por favor, que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Y mientras usted está buscando en su Biblia, yo quiero darle gracias a Dios porque en la iglesia podemos contar con hermosas amistades y que es un regalo del Señor. Un regalo maravilloso de Dios poder contar con amigos. No voy a mencionar a cada uno por su nombre porque si no, alguno va a sentirse sensible si es que se me olvida, pero quiero decirles que soy privilegiado y como aquel cantante que decía quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar, yo puedo decir que no llego al 1.000.000, pero puedo contar con muchos muy buenos amigos que me ayudan a cantar al Señor. Así que un abrazo, un saludo muy cordial y especial para cada uno de ustedes. Y luego de esta introducción, quisiera que leamos Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. La palabra del Señor dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, la sección que vamos a ver ahora trata sobre la vida conforme al Espíritu. Alguien dijo por ahí la vida espiritual. Cuando hablamos sobre la espiritualidad, nosotros tenemos que darnos cuenta de que existe todo tipo de espiritualidad de acuerdo a la religión que se profesa. Existe la espiritualidad maometana, la espiritualidad hindú, la espiritualidad de los Hare Krishna, etcétera, etcétera, y obviamente la espiritualidad cristiana. Ahora, la espiritualidad cristiana está fundamentada en que nosotros, a diferencia de otras religiones, por la palabra de Dios, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él es el encargado de dar sus frutos o su fruto dentro de nosotros. Entonces, no es un esfuerzo humano el que podamos caminar de manera espiritual, sino que es el producto de haber cedido y rendido nuestra vida al Señor para que Él actúe por medio de nosotros. Vamos a explicarlo ahora porque también tenemos una naturaleza que el apóstol Pablo la menciona en este pasaje. Entonces, nuestro estudio se refiere a la vida conforme al Espíritu. Entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta que hay una promesa de victoria sobre el pecado. Hermanos, el pecado es el enemigo número uno del creyente. No es una crisis, no es una enfermedad, no es una pandemia el enemigo. Nosotros muchas veces peleamos y nos desgastamos contra enemigos que son visibles, pero que no son los que verdaderamente van a destruir nuestra vida.
El Señor Jesucristo dijo que no tenemos que temer a aquellos que puedan hacer algo en el cuerpo, sino los que pueden hacer algo con el alma. Y en esa perspectiva tenemos que mirar de que el enemigo del creyente es el pecado. Ahora, más atrás vimos cómo el apóstol Pablo hablaba de que tenemos tres enemigos en la fe cristiana: la carne que habita en nosotros, ¿ya? El mundo, que es lo que nos rodea, con su sistema de filosofías y doctrinas ajenas a Dios que nos quieren inspirar hacia un humanismo y vivir a solas, sin depender de Dios y sin creer de Dios, y dando rienda suelta a nuestros placeres. Y el tercer enemigo vendría a ser Satanás. Entonces, entendiendo esto, que hay un enemigo, el mundo, la carne y el diablo, y todos esos nos empujan a que nosotros cometamos pecado. Y el pecado es todo aquello que desagrada a Dios y ofende a Dios, todo aquello que está estipulado en su palabra, de lo cual nosotros no debemos de practicar. Entonces, recordemos en el contexto de este libro, cuando el apóstol Pablo aparentemente estaba siendo criticado por no vivir de acuerdo a la ley y tener un marco de que la santificación se debía por cumplimiento de las obras de la ley, Pablo decía que debemos de vivir verdaderamente libres, y libres de el pecado y libres de el yugo de la ley. Entonces, él aparentemente fue acusado de que esa libertad o vivir separado del yugo de la ley lo iba a hacer al creyente como que estuviera dando rienda suelta y satisfaciendo los deseos carnales. Entonces Pablo dice: un momento, nosotros no creemos en esto y lo que yo vengo enseñando no es así. Por eso, en el versículo 16, él dice lo siguiente, Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente debe depender del Espíritu Santo que mora en él mismo para que le guíe y le dé poder para vencer al pecado. No es nuestra propia fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros para que nosotros podamos vencer. Pero tenemos que entender de que el Espíritu no opera automáticamente en el corazón nuestro, sino que Él espera que nosotros cedamos y dependamos de Él. Ahora, en esa manera de ceder y depender se nota quién tiene la autoridad de la propia vida. O si nosotros tenemos nuestra autoridad y somos el dueño de nuestra vida, o si nosotros rendimos nuestra voluntad y dejamos que Dios sea el que guíe nuestra vida para poder andar de manera espiritual. Es un concepto extraordinariamente diferente porque normalmente la gente piensa que ceder nuestra voluntad es someterse a una normativa. En este caso, ceder nuestra voluntad es someternos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que trabaje en nosotros. Nunca estaremos completamente libres de los deseos pecaminosos. Tenemos que entender de que usted y yo, hermano amado, vamos a tener siempre esta lucha. Y estos deseos pecaminosos provienen de nuestra propia naturaleza humana caída. No tenemos que olvidarnos nunca. Cuando nosotros miramos a esta naturaleza a la cual nosotros tenemos que entender que hay una lucha en la cual no tenemos que ceder a ella, sino que tenemos que experimentar la victoria porque no estamos solos. En esa batalla no estamos solos, y usted, si tiene algún problema, pecado o adicción hacia el pecado, tiene que entender de que usted no está batallando en soledad. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo y esa es una promesa maravillosa. En el versículo 16, el apóstol Pablo dice andar. El término, el verbo en el original, andar, está como en una actividad continua, es decir, sigan andando en el Espíritu. Una vez recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, colocado nuestra fe en Él, siendo salvado por Él, no tenemos que quedarnos estáticos y decir, ya lo hice y ahora sigo viviendo mi vida. Mucha gente agarra y es seducida por el mensaje del Evangelio porque es un mensaje muy agradable. Esas personas les atraen las buenas nuevas porque ¿quién no quiere ser perdonado de un sentimiento de culpa? Hablo de sentimiento, no hablo del pecado en sí. ¿Quién no quiere vivir libre? Todos, absolutamente todos. Pero cuando se le explica el Evangelio y cuando dicen, bueno, yo ya hice mi compromiso con el Señor, ahora quiero seguir viviendo mi vida a mi manera.
Ahora, es ahí el detalle donde el apóstol Pablo dice, si queremos seguir viviendo la vida a nuestra manera y antes que no nos iba bien y los resultados no fueron buenos, vamos a tender hacia el pecado. Entonces, una vez creído en el Señor, sigamos caminando en el Espíritu y no demos lugar a la satisfacción de los propios deseos de la carne. Hermanos, cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. La lucha de Juan no es la misma de Pedro y la de Santiago la misma de Pascual. Cada uno de nosotros tiene sus áreas débiles por las cuales luchan. A algunos será el área económica, a otros será el área sexual, a otros será el tema de las relaciones, a otro el tema de las creencias. Son distintas áreas de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos porque las luchas son distintas también. Ahora, nosotros al entender eso, en el versículo 16 el apóstol Pablo dice que hay dos vertientes, o camino yo en el espíritu, o camino contrario al espíritu, que es satisfaciendo los deseos de la carne. En pocas palabras, el término satisfacer significa gratificar, es decir, cómo yo doy gratificación a mi vida, o a través de las cosas espirituales, o a través de encontrar gratificación a las cosas que están establecidas en la palabra de Dios como pecado. Cuando yo hago esa elección, eso demuestra mi dependencia hacia Dios. Recuerde, lo que usted decide demuestra lo que usted cree. Yo no puedo decir que creo una cosa y que estoy decidiendo caminar en algo totalmente diferente a mis principios. No hay congruencia, no hay relación en ese concepto y no hay honestidad. Es por eso que muchas personas son criticadas de hipócritas porque dicen algo con los labios, pero practican otra cosa con la acción, con la vida. Entonces Pablo en el versículo 16, anden en el Espíritu, sigan caminando en el Espíritu, perseveren en ese caminar y no estén dando gratificación o buscando satisfacción en aquellos deseos de la carne. ¿Y por qué? Porque en el versículo 17, Pablo nos da una demostración de las dos naturalezas que tiene el creyente. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu y el del espíritu es contrario a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres. El apóstol Pablo mencionó un principio muy parecido en Romanos 7. Y Jesucristo también, cuando estaba orando, dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Pablo habla de las dos naturalezas, la naturaleza del espíritu y la naturaleza de la carne, Pablo nos está mostrando de que no ha sido aniquilada nuestra carne cuando nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, y les digo, cada uno de nosotros sabe en su interior las luchas que tiene, porque la carne no ha sido aniquilada. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no fue aniquilada la carne? Haya sido mejor que nuestros deseos carnales, es decir, la naturaleza pecaminosa haya sido aniquilada totalmente y todos viviéramos como ángeles, llamémoslo así. Aunque yo tenía un amigo que era predicador y decía, a mí me invitaron a predicar a esta iglesia y me trataron como ángel. ¿Cómo es eso? Los ángeles no comen, los ángeles no se bañan, no tienen sueño y me hicieron trabajar todo el tiempo, pero eso no tiene nada que ver. Cuando yo me refiero al decir ser como ángeles, que muchas veces es lo que la gente desearía ya para no tener su propia lucha, ahí nos hace pensar de dónde está la dependencia a Dios en esta tierra para que Dios nos haga vencer nuestras pruebas y sigamos madurando etapa tras etapa, peldaño tras peldaño. Es que la vida cristiana es un caminar continuo que necesitamos entender nuestras naturalezas. Y alguien hizo una ilustración muy bien con respecto a cuál naturaleza va a ganar, la espiritual o la carnal. Obviamente la naturaleza que alimentemos más. Si alimentamos más la carne, nuestra carne estará fortalecida y va a vencer a nuestra naturaleza espiritual. Pero si alimentamos más al espíritu, nuestro espíritu también estará fortalecido y con eso venceremos la carne. Hermano amado,
¿Qué está alimentando más? ¿A su carne o a su espíritu? Y ahí usted tiene la respuesta con respecto a sus victorias o a su derrota. Continuemos con el versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La vida de santidad no se vive bajo los reglamentos de la ley, sino siguiendo y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, si somos guiados por el Espíritu, ya la ley no es necesaria. Ahora, hay un principio espiritual que está sobre la ley y que vamos a ver que hay principios de la ley que están refrendados también, como lo hemos visto anteriormente, en los principios espirituales. La idolatría, que es parte del mandamiento, es un pecado y también la norma espiritual dice que es un pecado y no debemos de practicarlo. Ahora, en la siguiente sección, Pablo nos va a decir del versículo 19 al 21 lo que amenaza la victoria sobre el pecado. Y mire lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hasta ahí vamos a leer en esta primera etapa. Cuando miramos esta lista, y uno dice, ah, caramba, pero acá hay más de 10 mandamientos, hay más de 10 pecados que están establecidos. En realidad, no lo mire de esa manera, sino que mire que alguien agrupó esta lista en 4 categorías. La primera categoría podemos verla en el versículo 19 y es el área sexual. Miren, ¿cuáles son las amenazas contra la victoria sobre el pecado? La carne y las obras de la carne. ¿En qué área? Primer lugar, área sexual. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esas primeras 4 de la lista entran exclusivamente en el área sexual. El adulterio, ustedes saben que es el quebrantamiento a la fidelidad dentro del matrimonio y tiene que ver con el área sexual. Ahora, cuidado porque el adulterio puede ser también de manera emocional que después se genera en el área sexual. Caricias, miradas también están catalogados como cosas sexuales. Fornicación es una palabra sumamente interesante porque nosotros siempre de una manera simplista hemos definido la fornicación, a diferencia del adulterio, como lo siguiente. El adulterio es hacérselo a su cónyuge cuando uno es casado y la fornicación es cuando uno es soltero y tener relaciones sexuales. Eso está incompleto, esa definición no es correcta, no es completamente correcta. La palabra fornicación viene de una palabra en griego que significa porneia. ¿Le suena esa raíz? Porneia. Y porneia significa toda depravación sexual. De la palabra porneia, si usted utiliza la palabra grafos y porno y hace una unión a esas dos palabras, pornografos, es decir, imágenes sexuales, usted está viendo que no solamente es un acto sexual, sino también es lo que yo alimento. Entonces, fornicación involucra el acto sexual, pero también toda depravación sexual que yo estoy dejando asimilar. Y acá es un tema muy delicado, hermanos, porque cuando hay un problema en el área sexual, ya, y uno dice, especialmente en la juventud y algunos hombres casados, que son, y mujeres también, que están en adicción con la pornografía, dicen, por lo menos no se la hago a alguien, pero ya están en pecado. Ya están alimentando su mente con depravaciones sexuales que están establecidas en esta lista que el apóstol Pablo menciona y que toca el área sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, se refiere a todo acto depravado que ni siquiera debe ser nombrado, y la lascivia es ese pensamiento y acción de todo relacionar con sexo o con vulgaridad. Una persona lasciva es una persona que continuamente está relacionando en su lenguaje y en sus pensamientos esa apetencia sexual. Entonces Pablo está cuestionando y está mencionando
que las obras de la carne son manifiestas en primer lugar en el área sexual. Hay otra área en el versículo 20 que se refiere a transgresiones religiosas. Y estas transgresiones son la idolatría, la hechicerías y al final del versículo 20 dice herejías. La idolatría es dar adoración a dioses ajenos. Está penado y estipulado en el Decálogo que eso es desagradable y abominable delante de los ojos de Dios. Tener ídolos, dioses y poner cualquier cosa en primer lugar antes del Señor es una especie de idolatría. Y nosotros muchas veces, a nivel cultural y por tradición, caemos en ese tipo de idolatría de manera consciente e inconsciente. La otra vez me tocó visitar, por ejemplo, a una familia y encontré en su negocio que tenía un elefante con un billete de $1 metido en la trompa. Y yo le pregunté, ¿por qué hace eso? Es para la buena suerte. Y usted no sabe que ahí hay relación con idolatría del hinduismo, le dije. Ah, no, no lo sabía. ¿Y quién cree que es su proveedor? ¿Su buena suerte, su elefantito o Dios? Entonces, cuando uno empieza a escarbar en el corazón del ser humano, muchas veces por ignorancia, por tradición, se está cometiendo idolatría, venerando o haciendo rituales que desagradan y deshonran a Dios y que demuestran más dependencia al ritual que al mismo Dios. Si para un creyente esto es desagradable, imagínense lo que sucede para el incrédulo que en ignorancia está caminando. Entonces, la idolatría es parte de un comportamiento de personas que están satisfaciendo la carne por no depender del espíritu. La hechicería ya vienen a ser rituales de dependencia a dioses y a cosas oscuras y ocultas deliberadamente. Por tradición, un hechicero no dice yo soy hechicero, yo soy el maestro, el curandero, el curaca, el de las 7 fumadas poderosas, el que si usted me trae su prenda íntima le voy a hacer regresar a su ser amado. Y empiezan a mencionar cosas que directamente ellos no van a decir que son brujos, pero su accionar, por más máscara que se coloquen, es ritualismo de hechicería. Y qué triste es ver que acciones de hechiceros, de idolatría, se mezclen dentro de la iglesia de manera descarada. Sucede, hermanos, sucede. Miren, la idolatría es adoración a dioses ajenos. Es rendir el primer lugar a cualquier deidad, ya sea que yo la reconozca o que no la reconozca como deidad, pero le estoy dando el primer lugar. La hechicería ya es involucrarme directamente con todos esos artilugios y todas esas acciones que tienen que ver con la parte del oscurantismo, de la oscuridad. Repito, nadie va a decir yo soy un hechicero. Algunos hasta se disfrazan de naturistas también, de cartomancia y de todo lo demás, pero están haciendo rituales de leer las manos, leer las cartas, leer el famoso concho de café, leer la fumada del cigarro. Todas esas acciones son abominables delante de los ojos de Dios. Y finalmente, otra transgresión religiosa es la herejía. Y la herejía, hermanos, es una desviación sutil de una verdad religiosa para seguir un camino sectario. La Biblia ya menciona que han habido herejes en el pasado, pero también la tradición y la historia nos menciona que han habido varios herejes y varios cristianos fieles que fueron considerados como herejes, es decir, que la religión miraba el comportamiento de ellos y que no eran personas malas necesariamente, pero su enseñanza se iba desviando hacia otro camino. Una distorsión de la verdad puede conducir a una herejía y esa herejía nos va a conducir a un camino distante del camino verdadero. Entonces, esa es una transgresión, esa es una amenaza
es un fruto de la carne o una manifestación de las obras de la carne. Hasta acá recuerden, área sexual, área religiosa espiritual. Pero hay una tercera área que involucra las relaciones humanas. Versículos 20 y 21 dice lo siguiente: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, ¿no podemos ver esas áreas en las relaciones humanas? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Versículo 21. Todo esto involucra en un relacionamiento con mi prójimo. Es que es algo que yo tengo que mirarlo así. Mi área interna, mi concepción sobre el sexo puede ser desviado por una obra carnal. Mi concepción sobre la fe, lo espiritual, si está en base a mí o en la palabra, si está en base a mí y no tomo en cuenta la palabra, puede desviarme de la adoración verdadera. Y mi concepción sobre quién es mi prójimo puede hacer a que yo no tenga buenas relaciones de amistad y tenga enemistad peleándome con Sancho, Pedro y Martín, como dice el dicho, porque yo exijo mis derechos, porque yo soy así, si me quieren me van a aguantar, pero siempre estoy buscando pleitos, porque tal vez yo soy una persona celosa y envidiosa de los demás y eso me provoca que mi relación no sea buena. Porque tal vez yo soy una persona iracunda que no me puedo controlar y que doy lugar a mi rabia sin control y desenfreno que ofendo a mi prójimo. Porque soy una persona contenciosa y que trato de hacer división, que eso significa disensión. Porque yo soy una persona envidiosa también. Y porque yo tal vez soy un homicida. Y usted se preguntará, pero yo nunca he matado a nadie, pastor. El Señor Jesucristo dijo que si le decimos necio a alguien, ya hemos sido un homicida. Ya lo hemos matado. Entonces, nuestras relaciones humanas también pueden ser una demostración, un área de en qué estamos siendo guiados, si por la carne o por el Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, en esta lista hay pecados relacionados con el alcohol. Yo tengo amigos que siempre me preguntan, pero si Jesús convirtió el agua en vino, si el apóstol Pablo dice que es bueno tomar una copita de vino, ¿qué tiene de malo el vino? El vino en realidad no tiene nada de malo. El problema es la borrachera. Y en el versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras y orgías. Dos pecados que el apóstol Pablo y su audiencia sabían muy bien que estaban referidos con el alcohol. Y permítanme explicarlo. Cuando alguien toma alcohol descontroladamente, ya prácticamente está desenfrenado y pierde el control y empieza a hacer cosas vergonzosas. Es por eso que el creyente tiene que tener sumo cuidado con el alcohol. Y les quiero decir algo con toda honestidad. Es cierto que somos libres para no ser borrachos y podemos tomarnos una copa de algún alcohol o alguna bebida que contenga alcohol. Pero mi libertad, y escúcheme bien, hermano, mi libertad tiene que estar en función de mi amor al prójimo y mi amor a Cristo. Si una copa de una bebida que contiene alcohol va a ser de tropiezo para alguien, yo prefiero evitarla porque más importante es la vida de la persona que una copa que yo voy a tomar. Y si por culpa de una copa el nombre del Señor Jesucristo va a ser blasfemado, yo por amor a Cristo suspendo de hacer eso. Aquí involucra dónde está mi corazón. Y repito, no es que yo no pueda tomar una copa de vino. De hecho, en la cena del Señor celebramos la cena del Señor con vino. Pero el problema es la borrachera. Y el apóstol Pablo también menciona un concepto que son las orgías. Hoy en día, las orgías está
relacionado exclusivamente con el sexo grupal desenfrenado en esas fiestas banales. Pero en la época del apóstol Pablo era el desenfreno sexual en adoración al dios Baco. ¿Y saben quién era el dios Baco? El dios del vino. Entonces, cuando usted mira esta lista que presenta el apóstol Pablo, catalogue 4 áreas: la sexual, la religiosa, la de mis relaciones humanas con mi prójimo y la de los pecados relacionados con el alcohol. Si no fuera esto importante, Pablo no lo había dicho, pero fue importante, y cuando hablamos de relacionados con el alcohol, involucra también las adicciones, algo desenfrenado. Ahora, hermanos, antes de continuar, cuando miramos esta lista es fácil catalogar y saber en qué área nosotros estamos luchando. Y es necesario y es bueno que nosotros hagamos una pausa, porque la vida cristiana no es una vida teórica exclusivamente. Al contrario, es una vida práctica, y es bueno tener el conocimiento para ser confrontado ese conocimiento con mi realidad. Ahora, ¿cómo está mi vida en el área sexual? ¿Cómo está mi vida en esa área? ¿Estoy cayendo? ¿Estoy mirando cosas que Cristo no miraría? ¿Haciendo cosas que Cristo no haría? ¿Y diciendo cosas que Cristo no haría? ¿Todo lo que yo hablo lo relaciono con un lenguaje con contenido sexual? ¿Hay mucha inmundicia en mi corazón con respecto a esta área? El doble sentido me está guiando tanto que yo no puedo dejar de hacer bromas o comentarios que todo tiendan, que sean laxiviosos, que todo tienda hacia el sexo. ¿Cómo miro a las mujeres en caso de ser hombre y cómo miro a los hombres en caso de ser mujeres? ¿Cómo miro a mi prójimo en el área sexual? ¿Cómo miro a mis hermanas de la iglesia? ¿Cómo miro a mis hermanos de la iglesia? A mis colegas de trabajo. El apóstol Juan dijo a las mujeres jóvenes como hermanas, a las mayores como a madres, a los hombres como a padres y a los jóvenes como hermanos. Nuestras relaciones tienen que estar filtradas con un área de pureza en la parte sexual. ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy idolatrando tal vez una doctrina de alguien que se lo dijo fulano, bertano, palabra santa y más importante que la palabra de Dios porque lo dijo fulano? ¿Cómo están mis prácticas dentro de mi adoración con Dios? Hay cosas que tengo que sacarme de esa vieja vida que yo vivía con respecto, por ejemplo, a prácticas que yo cometí en el pasado. Tal vez alguien visitó a un hechicero y se le quedó un comentario que dijo ese hechicero, o alguna cosa. Prácticas tan tontas como usar el color de ropa interior para una determinada época, para que haya prosperidad, amor, para que haya paz. Prácticas tan ociosas que no tienen ningún fundamento bíblico, pero que siguen permeando en nuestra vida. ¿Cómo está mi acercamiento a la palabra de Dios? ¿Me estoy desviando hacia una herejía o estoy siendo consciente de respetar la palabra de Dios con toda fidelidad a lo que está escrito? ¿Cómo están mis relaciones humanas? ¿Estoy valorando a mi prójimo o estoy teniéndole celo o envidia? ¿O soy un buscapleito continuo? ¿Cómo está mi posición con respecto al alcohol? ¿Lo he dejado totalmente? ¿He puesto un límite? ¿Hay una barrera? ¿No lo estoy idolatrando? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y antes de continuar, si usted tal vez en las preguntas que se realiza con respecto a estas áreas carnales, usted dice, wow, necesito tanto de Dios, únase conmigo porque yo también necesito de Dios. Y acá el apóstol Pablo nos dice lo siguiente con respecto a este tema. Versículo 21. De tales cosas les amonesto, como ya los he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Ahora, él dice lo que practican tales cosas. Aquellos que habitualmente se gratifican cometiendo estos actos pecaminosos. No es que un creyente tal vez haya caído, sino que vive practicando. Esa palabra practicar es una palabra que marca la diferencia. No dice lo que han hecho estas cosas, sino lo que continuamente practican estas cosas. No heredarán el reino de Dios. Esto no significa que si un cristiano pierde su salvación o no, si es que cae en un pecado de esto. Más bien nos muestra que si alguien vive de manera continua bajo el nivel de corrupción espiritual y moral, da evidencia de que no es hijo de Dios, porque por su fruto lo conocemos. Entonces, son preguntas muy fuertes que tenemos que hacernos y poner nuestra vida bajo la lupa de la palabra para ver cómo nos estamos comportando. Y si usted dice, pastor, hay cosas que yo sigo practicando acá y no sabían que era pecado. Bueno, por ignorancia, entonces póngase las pilas. Pero si después me dicen, yo las sigo practicando, encuentro deleite, entonces vamos al comienzo de su salvación, los principios básicos de la fe. Ahora, Pablo nos dice que podemos obtener la victoria sobre el pecado. ¿Y cómo? Versículos 22 y 23. Cuando nosotros vemos lo desastroso que se ve el panorama en el versículo, hasta el versículo 21, en el versículo 22 Pablo nos da esperanza y dice, más, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para obtener la victoria sobre el pecado, Dios nos ha dado su fruto. El fruto no es del creyente, dice el fruto del Espíritu. Es decir, que el Espíritu es quien obra a través del creyente que está en unión con Cristo. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí absolutamente nada podéis hacer. El fruto no es de las ramas, sino es del árbol. Entonces esos frutos, o ese fruto que Dios va a dar, nos va a utilizar a nosotros como instrumento. Va a ser a través de nosotros, pero no serán nuestros frutos, sino los frutos de él. Esto es buenísimo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gloria no es para nosotros, sino la gloria es para Dios. Ahora, estas cualidades deben encontrarse en el creyente que vive bajo el control del Espíritu. Podemos ver el 90º fruto del Espíritu. ¿Y por qué digo 90º? Son 9 cualidades, pero es un fruto. Es decir, es una acción del Espíritu Santo, es una cualidad, es un fruto del Espíritu Santo mostrada en 9 cualidades que se pueden dividir en 3 áreas también. La primera área, el área interna, versículo 22, amor, gozo y paz. El amor es una cualidad que solo proviene de Dios. Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice la Escritura en primera de Juan 4. Segundo fruto es el gozo, que la palabra gozo es una profunda alegría y es permanente que no depende de la circunstancia. El gozo es una profunda alegría que no depende de las circunstancias, sino del estado en el cual yo me encuentro. A ver, si fuera simplemente felicidad, haga de cuenta de aquella persona que anhelaba casarse y una vez tuvo su noche de boda, fue la noche más feliz de su vida. Pero como su anhelo era estar casado, su condición de casado es lo que le permite estar continuamente con gozo. La alegría de la noche de boda acabó y ahora viene el valorar esa condición. De igual manera, el gozo es valorar la condición que nosotros tenemos en Dios, que vendrán tiempos de alegría y tiempos difíciles, pero mi gozo no depende de esas circunstancias, sino depende en quién yo soy en Cristo. Y es algo interno. Yo decido creer, yo decido dar amor y yo decido también la paz.
Y la paz viene a ser el reposo y la quietud interna sin importar las circunstancias adversas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestro corazón. Entonces, mirando de esa perspectiva, el fruto del Espíritu empieza con amor, gozo, paz. Y una vez tenemos esto, viene un enfoque en nuestras relaciones, en el versículo 22 que dice, paciencia, benignidad, bondad. La paciencia es resistir ante cualquier provocación, ya sea externa o interna, y eso nos cuesta muchísimo. Paciencia al esperar, paciencia al ser provocado, es cuando nosotros sentimos que hay algo que está siendo tensado en nuestra vida y nuestra capacidad de resistencia va a mostrar la paciencia que tenemos. La benignidad es la benevolencia, la bondad en acción, pero más grande. Y la bondad viene a ser como la acción que se extiende a otros para hacerles el bien. Esto está enfocado en nuestros semejantes. Y después vemos 3 áreas más enfocadas en la conducta del creyente: la fe, la mansedumbre y la templanza. La fe viene a ser la cualidad de ser confiable y también de tener fe en confiar en otro. Un creyente que es un hombre de fe es una persona que cree en Dios, pero también que es confiable por los demás. Un creyente que es manso es un creyente dócil que se deja guiar específicamente por la palabra de Dios. Manso no es sinónimo de menso, aunque se parece un poquito. Pero la mansedumbre es dejarse guiar por Dios. Y la templanza es el dominio propio. Es decir, saber en qué momento reaccionar y cuándo sí, cuándo no, autocontrol en ciertas circunstancias. Todo esto viene de Dios porque es el fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Ahora, después de todo esto, la palabra del Señor nos dice en el versículo 24 al 26 que hay una provisión de Dios para vencer. No estamos solos, hay una lucha y hay una provisión de Dios para vencer. Y esa provisión, miren lo que dice el versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los que son de Cristo no tienen que dejarse llevar por la carne y tampoco por la naturaleza pecaminosa. El comportamiento nuestro debe ser un comportamiento espiritual. En nuestras relaciones debemos reflejar un carácter espiritual. No nos hagamos vanagloriosos. La vanagloria significa eso, gloria que es vana. Dele siempre en sus relaciones la gloria a Dios, que de ahí viene la verdadera gratificación para nuestra vida. No nos provoquemos unos a otros, ni tampoco tengamos envidia unos a otros. El versículo 26 contrasta con el versículo 15 de la última sección de la semana pasada. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y el versículo 15, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. La relación espiritual con Dios tiene que darse reflejada en nuestras relaciones personales. Pero para que eso se dé, se da también en un interior donde habita el Espíritu Santo y somos vidas sutiles ante Él y sumisas ante Él. Amado hermano, como conclusión, hay una lucha, hay una contienda en nuestro interior, hay una carne que es débil,
hay también la provisión de Dios, que es su Espíritu Santo, para poder vencer. Recuerden, vivir bajo la gracia no es una excusa para pecar ni vivir en pecado, más bien para andar continuamente en el Espíritu, dando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La gente lo conoce que usted es una persona con amor, tiene gozo en medio de las circunstancias adversas, hay paz, es paciente, es una persona buena en extremo, es una persona que tiene fe, es confiable, es una persona mansa que se deja guiar por la palabra de Dios, tiene templanza. Hermanos, contra estas cosas la ley no tiene un establecimiento sólido, porque es el Espíritu el que nos guía. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a ser personas más espirituales y que podamos luchar nuestras batallas y con el auxilio del Señor poder vencer estas batallas. Recuerde, no estamos solos, Dios está con nosotros, su Espíritu nos alienta y nos fortalece para seguir adelante.